Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Brainer Cardona y hoy voy a hablarles sobre cromatografía de gas líquido. Primero que todo, una descripción general de lo que es una cromatografía. Pues una cromatografía son unos métodos que se utilizan para separar sustancias químicas que están relacionadas químicamente, valga la redundancia, entre ellas. Se puede utilizar para identificación cualitativa o cuantitativa y pues todas tienen en común que constan de una fase móvil, una fase estacionaria y pues un analito. Aquí podemos ver una representación de lo que es una cromatografía de gas líquido, donde vemos la fase móvil, la fase estacionaria y el analito, y que la fase móvil por capilaridad va a arrastrar los analitos en diferentes partes y así podemos identificarlos. Aquí podemos ver lo que es un reparto de los componentes entre la fase estacionaria y móvil. Como les decía, pues esto va a depender de la afinidad que tenga el analito tanto por la fase móvil o por la fase estacionaria. En este caso podemos ver estas moléculas que tienen la afinidad hacia la fase estacionaria y las que están acá arriba tienen una afinidad por la fase móvil y van a ser desplazadas por un gas. Esto sería dentro de una cromatografía de gases. Podemos ver aquí mejor representado cómo el analito va desplazándose y cómo se va quedando en algunas partes de la fase estacionaria. Aquí vemos lo que sería la representación de un cromatograma. El cromatograma es una representación gráfica de lo que la máquina, dependiendo del analito, va a mostrarnos. Es decir, aquí podemos ver, a través de este podemos identificar tanto las concentraciones como las cualitativamente qué sustancias hay. Generalmente se representa en base al tiempo. Pues los principios de la cromatografía de gas líquido pues tiene el mismo principio de los demás tipos de cromatografía. Existen dos tipos de cromatografía de gas, está el de gas sólido y el de gas líquido, que es el que vamos a profundizar más. Pues en este tipo de cromatografía tengo que tener en cuenta que los compuestos que vamos a analizar tienen que ser volátiles y térmicamente estables. Aquí podemos ver lo que veníamos diciendo en la representación, donde el analito, la sustancia a analizar es puesta en una columna y esta, pues dependiendo de la afinidad, se va a ir desplazando a menor o mayor velocidad. Aquí podemos ver lo que es un equipo de cromatografía de gas. Esto sería el cilindro donde se inyecta el gas portador, que sería la fase móvil. Va a estar regulada la temperatura y la presión de esta. Podemos ver una cámara de inyector donde se inyecta la muestra. Esta muestra va a correr a través de unas columnas que van a estar dentro de un horno, el cual su temperatura va a estar regulada. Y una vez, y además de eso, dentro de esa columna va a estar la fase estacionaria. Una vez el analito llega al detector, puede ser detectado y la señal es amplificada y mostrada en un cromatograma, como decía, que va a ser interpretado por una persona experta. Pues las partes del cromatograma, aquí podemos ver primero lo que es el inyector. El inyector, como decíamos, es el lugar donde se inyecta la muestra. Consta de una cámara de vaporización, una purga del septum, el septum que vendría siendo el lugar donde se inyecta la jeringa. La jeringa va a ser inyectada en la cámara y el gas va a ser liberado de forma rápida sobre la cámara de vaporización, el cual debe mantener una temperatura 50 grados por lo menos del analito más volátil, y una vez mezclada con el gas portador, este va a ser liberado hacia la columna cromatográfica. Pues ahora aquí vemos lo que es un sistema de división de muestra que se usa más que todo en cromatografía capilar y pues se utiliza para inyectar una menor cantidad de muestras de analito a la columna. Consta de pues una válvula de purga por donde va a salir el gas, ya que él se inyecta directamente en la cámara, se mezcla con el gas portador y una parte va a salir por aquí liberada, el resto va a entrar a la columna capilar. Pues tiene como inconveniente que los límites de tensión aumentan bastante, lo que es inconveniente analizar las trazas. O sea, para trazas no, o sea, no, me va a dar poca sensibilidad a la hora de analizar trazas. Y pues, como decíamos, la mayor utilidad es para inyectar volúmenes de muestras más pequeñas. Este inyector pues es un tipo de inyector donde el analito es inyectado directamente a la columna capilar.
consta de pues de un tubo o guías donde se inyecta la aguja, y esta guía lo que van a hacer es guiarme la aguja hasta la columna directamente. Tiene la ventaja de que no se discrimina alguno de los componentes. Eh, bueno, ahora vamos a ver lo que serían los tipos de columnas. Existen dos tipos de columnas, que son las columnas empaquetadas y las columnas capilares. Las columnas empaquetadas pues son más cortas que las capilares. Miren, tienen un diámetro de entre 1 a 5 metros. Las columnas capilares, por lo contrario, pueden medir desde los 5 hasta los 100 metros. En las columnas empaquetadas, pues la característica principal es que la fase estacionaria va a estar sobre unas esferas dentro de la columna, donde van a estar recubiertas de un sólido inerte. En este caso puede ser tierra de diatomea, y sobre él va a estar el líquido de la fase estacionaria. En las columnas capilares, la fase estacionaria va a estar directamente sobre la superficie interna del tubo capilar. Los capilares son las más usadas en la actualidad, son más eficientes y rápidas. Ambas se construyen con sílice fundida, acero inoxidable, vidrio o teflón. Pues los sistemas de detección, vamos a hablar ahora de los sistemas de detección. Dependiendo del tipo de analito que yo vaya a identificar, va a ser el tipo de detector que yo voy a utilizar. Pues aquí vemos digamos, los más importantes, pero no voy a profundizar en todos, apenas hablaré de algunos cuantos. Tenemos el de ionización por llama, que sirve para hidrocarburos, conductividad térmica, un detector universal, captura de electrones, que es para compuestos halogenados, los espectrómetros de masa, para cualquier especie, los termoiónicos, que sirven para nitrógeno y compuestos fosforados, conductividad electrolítica, los de fotoionización y los de infrarrojos de transformada de Fourier. Bien, primero hablaremos sobre el detector de ionización por llama. El principio de este detector es que se inyecta gas hidrógeno a un detector, a una llama que se encuentra en el detector, y se mezcla con aire. Esta mezcla lo que me va a hacer es que el analito, que va a ser una muestra orgánica, se me va a ionizar, y esta pues va a ser, esa ionización va a ser detectada pues por un detector de iones, y digamos que esas señales van a ser amplificadas y mostradas en un cromatograma. Este detector es más sensible a la masa que sensible a la concentración. Pues ahora vamos a hablar sobre el detector de conductividad térmica. El principio de este es que un cable, un pedazo de alambre fabricado con oro o algún otro material adecuado, va a estar sobre el detector. La entrada del flujo del aire va a entrar a ese metal, y pues dependiendo de la capacidad térmica del analito, va a cambiar la resistencia de esta varilla, ya que ella va a estar conectada a una fuente de alimentación, como vemos aquí. Y eso es lo que va a detectar el equipo, la variación en la resistencia del material. Aquí vemos cómo se amplifica y las señales mostradas. Pues, ¿qué les podemos decir más sobre este detector? La actividad térmica del helio y los hidrógenos son alrededor de 6 a 10 veces mayores que la mayoría de los compuestos. Es menos satisfactorio con gases portadores cuya conductividad térmica son muy parecidas a la mayoría de los componentes de la mezcla. Es decir, que no pueden ser parecidos la conductividad térmica del analito y del gas portador, porque el equipo no me va a identificar la sustancia. Detector de captura de electrones. Pues el principio de este es que hay un emisor de radiactivo beta, que lo que va a hacer es que las moléculas que se pueden cargar negativamente, algunos compuestos orgánicos, pues ella las va a cargar, y aquí va a haber un electrodo donde va a haber una corriente transitando. Pues una vez que esas sustancias llegan o sea, entran al electrodo, me van a cambiar el paso de la corriente de los polos, y pues eso es lo que va a detectar el equipo. Así podemos identificar el compuesto.
Es muy ampliamente utilizado para el análisis ambiental porque es sensible a compuestos orgánicos que contienen halógenos. El detector de fósforo, termoiónico, que sirve para detectar compuestos con fósforos y nitrógeno. Este sería el último. Y pues mi bibliografía, aquí cuando yo saqué la información para realizar mi... Valentina Urquijo, y les voy a hablar acerca de la cromatografía de gases. Específicamente mencionaré las columnas para cromatografía y fases estacionarias, aplicaciones e innovaciones de esta técnica. Primero comentarles que las columnas de cromatografía son componentes de este sistema, como podemos ver en el esquema, y que su más destacada función es permitir el paso del gas como un fluido, y algunas separan los componentes de muestras complejas. En la actualidad predominan las columnas tubulares abiertas en cromatografía de gases porque sin relleno las columnas se pueden hacer más angostas y más largas, lo que ocasiona eficiencias más altas que en las columnas empacadas. Tipos de columnas de cromatografía. Las columnas tubulares o columnas capilares son de dos tipos básicos: columnas tubulares abiertas de pared revestida, que son simplemente capilares cuya pared interna está revestida con una fina capa de fase estacionaria. Columnas tubulares abiertas revestidas con soporte. La superficie interna del capilar está cubierta con una capa delgada de un material de soporte, tal como tierra de diatomáceas. Este tipo de columna posee mayor capacidad para la muestra. Las columnas capilares que más se han utilizado son las tubulares abiertas con pared revestida de sílice fundida. Los capilares de sílice fundida se fabrican a partir de sílice purificada que contiene cantidades mínimas de óxidos metálicos. Estos capilares tienen las paredes mucho más delgadas que sus equivalentes de vidrio. Ofrece ventajas de resistencia física, reactividad menor frente a los componentes de la muestra y flexibilidad. En la imagen 1 se ilustran columnas tubulares abiertas de sílice fundido. Las columnas tubulares abiertas de sílice que más se emplean tienen diámetros interiores de 0,32 y 0,25 micrómetros. También se venden columnas de mayor resolución con diámetros de 0,20 y 0,15 micrómetros. Por otro lado, las columnas empacadas modernas se fabrican con tubos de vidrio o de metal y por lo regular miden de 2 a 3 metros de largo y su diámetro interior es de 2 a 4 micrómetros. Estos tubos se rellenan densamente con un material finamente dividido y homogéneo que es el soporte sólido, cubierto con una capa delgada de 0,05 a 1 micrómetro de fase estacionaria líquida. En general, los tubos se configuran en forma helicoidal con un diámetro aproximado de unos 15 centímetros con el objetivo de facilitar el control de la temperatura en un horno. Fase estacionaria. Es el solvente que ayuda a correr la muestra para ser llevada hacia el detector. Entre las propiedades deseables para la fase líquida inmovilizada en una columna de cromatografía gas líquido están: características de reparto adecuadas al analito, baja volatilidad, baja reactividad, estabilidad térmica. La elección apropiada de la fase estacionaria es a menudo decisiva para el éxito de la separación. Las directrices cualitativas para realizar la elección de la fase estacionaria se pueden basar en la revisión bibliográfica, en una búsqueda de internet antes del experimento o con la asesoría del vendedor de equipo y suministros cromatográficos. Para que un analito tenga un tiempo de residencia razonable en la columna, debe presentar cierto grado de compatibilidad con la fase estacionaria o solubilidad. Las fases estacionarias polares contienen grupos funcionales CN, CO y OH. Las fases estacionarias del tipo de los hidrocarburos y dialquisiloxanos son no polares y las fases poliéster son muy polares. Entre los analitos polares están alcoholes, ácidos y aminas. Entre los solutos de polaridad intermedia están éteres, cetonas y aldehídos. Los hidrocarburos saturados son no polares. Por lo general, la polaridad de la fase estacionaria debe corresponder con la de los componentes de la muestra. Clasificación de la fase estacionaria. Las clasificaciones más importantes se basan en las investigaciones de Rock-Schneider y McReynolds. El resultado fue la elaboración de listas de fases estacionarias y las clases de compuestos que pueden separar cada una, como podemos ver en la siguiente tabla. De manera similar, el valor numérico conocido como constantes de McReynolds están disponibles para que el usuario tenga una guía al seleccionar la fase estacionaria para separar analitos que tienen distintos grupos funcionales como alcoholes, de aldehídos o cetonas.
Tienen una gran utilidad para separar especies polares y el esquema ilustra algunas de las aplicaciones de las fases que se enlistan en la tabla para columnas tubulares abiertas. Aplicaciones de la cromatografía de gas. En análisis cualitativo, los cromatógrafos se utilizan para determinar la pureza de compuestos orgánicos y es un medio excelente para confirmar la presencia o ausencia de un supuesto componente en una mezcla, siempre que se disponga de un patrón. En el análisis cuantitativo, la altura del pico o el área abajo del pico de un producto de elusión es una columna cromatográfica. Se utilizan ampliamente en los análisis cuantitativos o semicuantitativos. En condiciones muy bien controladas se puede alcanzar una exactitud relativa de 1%. Innovaciones. Se han perfeccionado en los años recientes la teoría, los instrumentos, columnas y aplicaciones prácticas, y por lo que se han estudiado algunos adelantos en la cromatografía como cromatografía de gases de alta velocidad y sistemas miniaturizados. Cromatografía de gases de alta velocidad. La idea básica de la cromatografía de alta velocidad es que para muchas de las separaciones de interés la velocidad se puede lograr aunque sea a expensas de la selectividad y resolución. Los principios de separaciones de alta velocidad se demuestran en la siguiente ecuación, que nos dice que es posible lograr separaciones más rápidas con columnas cortas, velocidades del gas portado superiores a las comunes y factores de retención pequeños. Los investigadores de este campo han diseñado instrumentos y condiciones cromatográficas para mejorar la velocidad de separación al costo mínimo en términos de resolución y capacidad máxima. Además, se han diseñado sistemas para lograr columnas sintonizables y programación de temperatura de alta velocidad. Una columna sintonizable es una combinación de serie de una columna polar y una no polar. Como podemos ver en el gráfico 2, se ilustra la separación de 12 componentes antes de iniciar una rampa de temperatura programada y 19 compuestos después de que inició la programación de temperatura. El tiempo total requerido fue de 140 segundos y estos investigadores también han aplicado esto a espectrometría de masas. Sistemas de cromatografía de gases miniaturizados. Las primeras investigaciones dieron a conocer columnas para cromatografía de gases producidas con ácido sobre el microcircuito. Sin embargo, el rendimiento cromatográfico relativamente deficiente de dichos dispositivos originó que se eliminara la columna de chip en los sistemas comerciales que se produjeron. En años recientes, las columnas microfabricadas se diseñaron con sustratos de silicio, varios metales y polímeros. En el sustrato se marcan canales angostos relativamente profundos con la ayuda del ácido. Dichos canales tienen bajo volumen muerto para reducir el ensanchamiento de banda y un área superficial alta con el fin de aumentar el volumen de la fase estacionaria. En la imagen 3 se ilustran microfotografías de columnas hechas mediante ataque de ácido sobre obleas de silicio y un cromatograma registrado mediante una columna de 0,9 metros. Se utilizó un detector de fotoionización y se ha descrito un sistema microfabricado complejo de cromatografía de gases. Bibliografía. Gracias.